En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetras las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Toma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues con base en la lección divina que hicimos el miércoles pasado, algunos de ustedes sugirieron que tratáramos dentro de esta catequesis el tema del perdón. Y creo que tendríamos nosotros que considerarlo desde dos perspectivas: el perdón de los pecados y el perdón de las ofensas. Cuando pensamos en lo primero, pensamos en la reacción que nosotros tenemos al perdón que Dios nos da. Cuando pensamos en lo segundo, pensamos en el perdón que nosotros brindamos gracias precisamente al perdón que recibimos de Dios. Entonces, por eso, en esta catequesis de hoy, yo los invito a que nos concentremos en la primera parte, en lo que sería el perdón de los pecados. Y dentro de 8 días nos concentraremos en lo que es el perdón de las ofensas, porque los dos temas pues serían muy largos para que los tratáramos en una sola catequesis. Por eso el perdón de los pecados nosotros lo vamos a ver a partir de este esquema que les propongo aquí. Cristo, que subraya que la condenación o remisión de los pecados es gratuita. Dios, que se compadece en todos, empezando desde el Antiguo Testamento algunos signos. Jesús, que es enviado por el Padre no como un juez, sino como Salvador. Cristo, que corona su obra obteniendo a los pecadores el perdón de su Padre. Y por eso vemos algunos elementos: Cristo que ora, Cristo que derrama su sangre, Cristo que redime los pecados, Cristo que justifica a la multitud con cuyos pecados carga, y Cristo que es el Cordero que quita el pecado del mundo. Como pueden ver, pues son varios elementos que nos tienen que ayudar hoy precisamente a esta reflexión. Vamos a empezar con la primera realidad. Cristo, que subraya la condonación o remisión del pecado y muestra que esa realidad es ante todo gratuita, es decir, brota de la gracia de Dios, de la gratuidad de Dios. Como pueden ver, cada uno de los textos tiene, cada uno de los puntos tiene un texto en el Evangelio. Quienes quieran pueden tomar la Biblia y así los pueden ir siguiendo, y esto nos puede clarificar algunos elementos que son importantes. Empecemos por el primero de los textos, que está tomado del Evangelio de Lucas en el capítulo 7, a partir del versículo 36, para que comprendamos el conjunto. Espérense que se me perdió. A partir del versículo 36. Un fariseo invitó a Jesús a comer. Entró pues Jesús en casa del fariseo y se sentó a la mesa. En esto, una mujer pecadora pública, al saber que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Se colocó a los pies de Jesús y llorando comenzó a humedecer con sus lágrimas los pies de Jesús y a enjugárselos con los cabellos de la cabeza, mientras se los cubría de besos y se los ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado pensó: si este fuera profeta, sabría qué clase de mujer es la que lo está tocando, pues en realidad es una pecadora. Entonces Jesús tomó la palabra y le dijo: Simón, tengo que decirte algo. Él contestó: di, maestro. Jesús continuó: un prestamista tenía 2 deudores. Uno le debía 10 veces más que el otro, pero como no tenía
Para pagarle, les perdonó la deuda a los dos. ¿Quién de ellos lo amará más? Simón respondió, supongo que aquel a quien le perdonó más. Jesús le dijo, así es. Y dirigiéndose a la mujer, dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Cuando entré en tu casa no me diste agua para lavarme los pies, pero ella ha humedecido mis pies con sus lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste el beso de la paz, pero esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste con aceite mi cabeza, pero esta ha ungido mis pies con perfume. Te aseguro que si ella da tales muestras de amor, es que le han sido perdonados sus muchos pecados. En cambio, al que se le perdona poco, mostrará poco amor. Entonces dijo a la mujer, tus pecados quedan perdonados. Los invitados se pusieron a pensar, ¿quién es este que hasta perdona los pecados? Pero Jesús dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. Ahí me equivoqué porque puse Lucas 7, 46 y siguientes, pero es Lucas 7, 36 y siguientes. Desde el 36 empieza todo el relato que les acabo de mencionar. Aquí hay una realidad. Jesús está en casa de un fariseo. El fariseo es el que se considera que es cumplidor de la ley, porque ayuna los días que corresponden a la ley judía, porque cumple con los preceptos morales, porque paga el diezmo, en fin, porque es un fiel observante. Pero démonos cuenta, cuando entra esa mujer pecadora en la casa del fariseo, la cosa cambia. El juicio, el fariseo no lo hace sobre la pecadora. El juicio el fariseo lo hace sobre Jesús. Porque tan pronto la mujer llega con un gesto muy significativo, fíjese que se encarga de decir que se presentó con un frasco de alabastro, o sea, un material muy fino y lleno de perfume. Y los perfumes en Oriente pues no eran tampoco pachulí, eran cosas costosas. Ella simplemente se pone a los pies de Jesús y tiene un gesto de arrepentimiento, está llorando. Y es muy bonito el símbolo porque dice, entonces con su llanto comenzó a humedecer sus pies y a limpiárselos con los cabellos mientras les cubría de besos y los ungía con perfume. Y un gesto tan cargado de humildad y sencillez es el gesto que el fariseo malinterpreta. Fíjese el versículo 39 que dice, si este fuera profeta, sabría qué clase de mujer es la que lo está tocando, pues en realidad es una pecadora. El fariseo lo está pensando, no es que lo dice en voz alta. Pero a partir de ese pensamiento, Jesús, Dios que penetra los pensamientos, le plantea una parábola, pues muy breve, es una de las parábolas más breves de la Sagrada Escritura. Fíjense, en el versículo 41 está la parábola. Un prestamista tenía dos deudores, uno le debía 10 veces más que el otro, pero como no tenía para pagarle, les perdonó la deuda a los dos. ¿Quién de ellos lo amará más? Fíjense que son solo dos versículos. El préstamo no nos dice de cuánto era, pero sí se encarga de decir la pequeña parábola que uno debía más que el otro. Sin embargo, el prestamista le perdona a los dos. Y por eso Jesús lanza la pregunta, ¿cuál de ellos lo amará más? Y Simón inmediatamente le responde, pues yo supongo que aquel al que le perdonó más. Y entonces Jesús ya deja de mirar a Simón y se dirige a la mujer, mirando a la mujer, pero hablándole a Simón. ¿Ves a esta mujer? Fíjese, el juego de miradas. Simón, mirando a la mujer, juzga a Jesús. Jesús, mirando a la mujer, hace un juicio sobre Simón. Y entonces le dice, mira los gestos que ha tenido esta mujer. Son unos gestos de profunda humildad. Y por eso el versículo 47 es muy fuerte. Te aseguro que si ella da tales muestras de amor, es que le han sido perdonados sus muchos pecados. En cambio, al que se le perdona poco, mostrará poco amor. Ese primer gesto, entonces, es uno de tantos, donde nos muestra Cristo cómo la condonación, o sea, el cambio o la remisión de los pecados es gratuita.
Esto haciendo eco, no lo traje aquí, pero todos lo tienen en la memoria del evangelio que escuchamos ayer en la misa. Acuérdese la parábola que el Señor traía. Un hombre al que le debía a un señor 10.000 talentos. Y en cambio a ese criado, otro compañero suyo le debía solo 100 denarios. Haciendo la proporción, él debía casi 2 billones de pesos. En cambio a él le debían solo 3,5 millones de pesos. Él fue perdonado de los 2 billones, pero él no fue capaz de perdonar los 3,5. En lo primero que se evidencia, lo que este mismo evangelio nos está mostrando, nos evidencia cómo el perdón que Dios da es gratuito como respuesta al ejercicio del arrepentimiento que el ser humano muestra ante Él. Cada uno se presenta ante el Señor con los pecados que sea. Nosotros mismos, unas veces hemos ido al confesionario con grandes pecados, otras veces hemos ido al confesionario con pecados más leves, pero unos y otros son fruto de la gratuidad de Dios. El perdón que recibimos por esos pecados es el que es fruto de la gratuidad de Dios. Dios que en su infinita misericordia, Dios que en su infinito poder nos perdona los pecados, grandes o chiquitos. Pero fíjense ustedes, y pasamos a lo segundo, que ya desde el Antiguo Testamento esta realidad se veía. Por ejemplo, el libro de la sabiduría canta al Dios que ama todo lo que ha hecho y que tiene piedad de todo. Dios que cierra los ojos a los pecados de los hombres a fin de que se arrepientan, manifestando que es el Todopoderoso del que es propio perdonar. Y por eso en Sabiduría 11:23 leemos: te compadeces de todos porque todo lo puedes y disimulas los pecados de los hombres para que se arrepientan. Podríamos traer muchos textos del Antiguo Testamento para nosotros comprender esta realidad. No los quise traer porque me parece más significativo que nosotros nos concentremos en el Nuevo Testamento, pero tenemos que partir del Antiguo porque démonos cuenta que el Antiguo nos está preparando la realidad del Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué encontramos nosotros en el Antiguo Testamento? Empezamos con una figura, Dios que es creador. Sigue otra figura, Dios que es liberador. Y sigue otra figura, Dios que es fiel a la alianza. En lo primero, Dios que es creador. Y vemos que el relato o los dos relatos de la creación que trae el libro del Génesis nos hacen un recuento de que Dios fue creando y todo lo hizo bien. Al punto que lo último que Dios crea es al ser humano. Y dice, hagamos, utiliza el plural, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y luego remata la creación diciendo, y vio Dios que todo era bueno. ¿Qué refleja con eso? Que toda la creación era perfecta. Le da al ser humano la libertad, el libre albedrío, la capacidad de poder hacer lo que quiera con su vida, incluso la capacidad de escoger el mal. Y nos damos cuenta, porque todo lo tenemos en la memoria, que el ser humano hace lo indebido y por eso cae en el pecado. Pero esa experiencia de pecado hace que el ser humano caiga en la esclavitud de su propio pecado, tanto que se da cuenta que está desnudo, es decir, que está frágil. Eso va más allá de la desnudez corporal, se da cuenta que está frágil. Y por eso viene la segunda figura, que es la figura de Dios que es liberador. En su condición de fragilidad, a causa del hambre, a causa de la sequía que se produce después de las 7 vacas gordas y después las 7 vacas flacas, y que el pueblo de Israel llega a Egipto y en Egipto termina convirtiéndose en un pueblo más grande que el pueblo egipcio y por eso termina siendo esclavizado por el pueblo egipcio. Dios lo libera como preámbulo de esa liberación que vamos a tener nosotros en la Pascua de Jesucristo, que ya nos libera definitivamente no del poder de un faraón, sino del poder mismo de la muerte. Y luego entonces, Dios que hace una alianza con su pueblo, la alianza del Sinaí. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. En esa alianza, que es casi una realidad marital,
donde Yahvé es el esposo y el pueblo de Israel es la esposa, encontramos que hay muchos signos de infidelidad por parte del pueblo, muchos. Ustedes pueden leer los libros históricos, es decir, empezando por Josué, Reyes, Crónicas, van a encontrar cómo el pueblo va cambiando. A veces es fiel a Dios, después se le olvida quién es Dios y cae en infidelidad y vuelve, va y viene, hasta que vuelve a caer cautivo en Babilonia, que es otra experiencia profunda de destierro. Ellos son sacados del pueblo, de la tierra prometida y van a dar a Babilonia. Y entonces ellos experimentan como propiamente fue su infidelidad la que los lleva allá. Y si leemos a los profetas, encontramos muchas veces esa misma realidad. Piense, por ejemplo, el profeta Oseas. Oseas se casa con una mujer y tiene 3 hijos, pero resulta que esa mujer le es infiel y cada uno de sus 3 hijos representa uno de los grandes pecados de Israel. Y Oseas compara su vida personal con lo que Dios ha experimentado con ese pueblo que le es infiel. Sin embargo, Dios es fiel a la alianza. Y por eso este libro de la sabiduría en el capítulo 11, en el versículo 23, vuelve y lo resalta. Es que tú te compadeces de todos, porque todo lo puedes. Y fíjense qué tan especial lo que dice el libro de la sabiduría. Y disimulas los pecados de los hombres para que se arrepientan. O sea, no es que desconoce el pecado del hombre, lo disimula para que el ser humano se arrepienta. El profeta Jeremías y el profeta Ezequiel se encargan de afirmar, es que Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Pero esa acción de conversión es una acción que depende de la liberalidad del ser humano. Dios, que todo lo hizo bien, que su creación es perfecta, Dios que liberó y sigue liberando al ser humano de tantas cosas, Dios que es fiel a la alianza y es fiel por siempre, pero no desconoce esa realidad del ser humano, de su fragilidad y de poder volver al pecado. Por eso es interesante, y por eso les decía que nos vamos a concentrar en el Nuevo Testamento sobre todo. Aquí les acabo de hacer es una breve alusión al Antiguo Testamento para que nos podamos encaminar. Pero miremos el tercer punto, es que Jesús es enviado por el Padre no como juez, sino como Salvador. Y por eso la tarea de Jesús es revelar que Dios es un Padre permanente, que tiene gozo en perdonar a pesar de la liberalidad del ser humano. Y ahí nosotros no podemos desconocer esta parábola que está tomada de Lucas en el capítulo 15. Ahí hay 3 parábolas. Una primera es con relación a un hombre que pierde una oveja, deja la 99 y va a buscar la perdida. La segunda parábola es en relación a una mujer que tiene 10 monedas y se le pierde una. Fíjese que esas 2 primeras parábolas son parábolas que desde la lógica humana no tienen sentido. Si miramos la primera, ¿cómo yo, si estoy cuidando 100 ovejas, se me pierde una, dejo las 99 para ir a buscar una? Entonces me pueden perder las otras 99. ¿Qué quiere decir ese gesto? Que es que para Dios nosotros no somos un dato estadístico. Cada uno de nosotros cuenta con su realidad personal, pero cuenta de una manera importante. En segundo lugar, la segunda parábola tampoco tiene lógica. Una mujer tiene 10 monedas, se le pierde una. Enciende la lámpara, barre la casa, la busca con cuidado, pero cuando la encuentra va y hace un alboroto diciéndole a todas las amigas que se alegren con ella porque esa moneda se le había perdido. Uno puede decir, pero tanto alboroto por una moneda. Pero Jesús advierte, del mismo modo, se llenará de alegría los ángeles de Dios por un pecador que se convierta. ¿Por qué? Porque no somos datos estadísticos. Y entonces, después de esas 2 parábolas, la de la oveja y la de la moneda perdida, viene esta parábola del hijo pródigo, que aunque yo sé que todos la tenemos en la memoria, voy a leerla porque tiene muchos datos que nos ayudan a comprender ese anuncio que Jesús está haciendo del Padre que es misericordioso. Y la parábola empieza en el versículo 11. Estamos en el capítulo 15 de Lucas. Un hombre tenía 2 hijos. El menor dijo a su padre, Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y el padre les repartió los bienes. A los pocos días el hijo menor recogió sus cosas, partió a un país lejano y allí despilfarró toda su fortuna viviendo como un libertino. Cuando lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en aquella región
y el muchacho comenzó a pasar necesidad. Entonces fue a servir a casa de un hombre de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Para llenar su estómago habría comido hasta el alimento que daban a los cerdos, pero no se lo permitían. Entonces reflexionó y se dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan de sobra, mientras que yo aquí me muero de hambre? Me pondré en camino, regresaré a casa de mi padre y le diré: Padre, pequé contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Se puso en camino y se fue a casa de su padre. Cuando aún estaba lejos, su padre lo vio y, profundamente conmovido, salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo cubrió de besos. El hijo empezó a decirle: Padre, pequé contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus criados: traigan enseguida el mejor vestido y pónganselo. Pónganle también un anillo en la mano y sandalias en los pies. Tomen el ternero gordo, mátenlo y celebremos un banquete de fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y lo hemos encontrado. Y comenzaron la fiesta. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando vino y se acercó a la casa, al oír la música y los cantos, llamó a uno de los criados y le preguntó qué era lo que pasaba. El criado le dijo: ha regresado tu hermano y tu padre ha matado el ternero gordo, porque lo ha recobrado sano. Él se enojó y no quería entrar. Su padre salió y trataba de convencerlo, pero el hijo le contestó: hace ya muchos años que te sirvo sin desobedecer jamás tus órdenes, y nunca me diste un cabrito para celebrar una fiesta con mis amigos. Pero llega ese hijo tuyo, que se ha gastado tus bienes con prostitutas y le matas el ternero gordo. Pero el padre le respondió: hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero tenemos que alegrarnos y hacer fiesta, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido encontrado. Sin duda, esta es una parábola muy fuerte y muy significativa del Nuevo Testamento. Esa parábola podría tener tres nombres. Nosotros la conocemos siempre como la parábola del Hijo Pródigo, pero también la podemos llamar la parábola del Padre Misericordioso, o también la podríamos llamar la parábola del Hijo Mayor. El nombre que le demos nos va a situar el punto de vista donde nos vamos a parar. Cuando pensamos en el hijo pródigo, vamos a ver que el protagonista es el hijo pródigo, un muchacho joven que pide la herencia que todavía no le correspondía, porque la herencia le correspondería cuando el papá se ha muerto. Por eso se llama pródigo. Pródigo, según el diccionario, es el que se gasta lo que no es de él. En el fondo esa plata todavía no era de él se la gasta. Él recibe esa herencia junto con el otro, al otro también le dan lo que le toca, y a los pocos días, dice, recogió sus cosas, partió a un país lejano. O sea, como quien dice: papá, yo ya no quiero tener cuentas con usted, me voy para el extranjero. Y allá despilfarró todo lo que tenía. Y para colmo de males, a ese lugar a donde el hijo pródigo o el hijo menor llegó una gran peste, una gran hambruna. Y usted sabe que cuando usted es extranjero en otro lugar, mientras tenga platica, lo atienden como un príncipe. Pero cuando ya usted no tenga plata, usted se vuelve un estorbo para esa comunidad que lo está recibiendo, porque usted es un extranjero. Es tan fuerte la parábola que pone a ese muchacho, no se les olvide que es un judío, lo pone a cuidar cerdos, o sea, el animal más impuro para el pueblo judío. Y este termina cuidando esos cerdos. Y ni siquiera puede comer de lo que comen los cerdos. O sea, lo tira al suelo. Y cuando precisamente está en el suelo, él empieza a hacer una reflexión, a caer en cuenta cómo se equivocó. Pero démonos cuenta, cada que ese hijo menor que gastó todo y lo despilfarró, cada que se refiere a su papá, se refiere como padre. Así él considera que ya no es digno de ser llamado padre, de ser llamado hijo, pero sigue siendo su padre. Fíjese cuántas veces el que tenga la Biblia en la mano puede darse cuenta cuántas veces él se refiere a él como mi padre. En la casa de mi padre, los sirvientes de mi padre, me pondré en camino, iré donde mi padre y le diré: padre, he pecado contra él. O sea, no pierde, por pecador que sea, la condición de hijo. Si nosotros titulamos la parábola como la parábola del hermano mayor, nos damos cuenta que el hermano mayor no llama nunca al papá padre.
Es el papá el que tiene que hacerle caer en cuenta cuando le dice, hijo, cuando le dice ese hermano tuyo. O sea, es el papá el que pone a este hermano mayor en la condición de filiación, como hijo y como hermano. Ese hermano mayor ve la vida con otros ojos. Él también recibió la herencia, él resolvió quedarse ahí, pero démonos cuenta, él siempre se sintió esclavo, él nunca se sintió hijo. Pero aquí concentremos nuestra atención, si titulamos la parábola del Padre Misericordioso. Porque nos damos cuenta que el papá no hace ningún juicio de valor, ni contra el hermano menor, ni contra el hermano mayor. El papá simplemente los ama. A los dos les insiste. Y démonos cuenta cómo en la parábola a los dos les sale al encuentro. En la primera, con el hijo menor, cuando el hijo menor está regresando, entonces el papá sale a encontrarlo. Lo abraza, lo levanta, lo viste, le hace poner un anillo, prepara para él una fiesta. Cuando el hijo mayor llega y encuentra esa fiesta, el papá es el que sale al encuentro y lo invita a entrar. Porque ese hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos rescatado. ¿Cuánto habrá sufrido ese papá por ambos hijos? ¿Cuánto habrá sufrido por el primero? Lo vio partir, pero se quedó esperándolo. Es decir, le dio libertad para que se fuera. Al punto que cuando lo ve venir, le sale al encuentro. Quiere decir, ¿cuántas veces miraría ese papá por esa ventana a ver si el hijo volvía? Y cuando lo ve venir andrajoso y arrastrado, volvió a recuperar a su hijo. No le preguntó qué hizo con la platica, a dónde se la gastó, con quién la despilfarró, por qué se manejó tan mal. Simplemente lo abrazó. Ahí nos damos cuenta nosotros la figura de la paternidad que Cristo nos quiere mostrar de la figura del Padre Celestial. La paternidad misericordiosa del que siempre busca, del que siempre procura, pero del que nunca obliga. Porque el Padre misericordioso ni obligó al hijo menor a que se quedara, ni tampoco cogió de la nuca al hijo mayor para que entrara a la fiesta. Lo invitó, haciéndole caer en cuenta que tenía un hermano que se había equivocado y se había vuelto a levantar. La parábola no nos dice si el hijo menor se compuso, ni tampoco nos dice si el hijo mayor entró o no entró a la fiesta. Porque como toda parábola, la parábola queda abierta, la concluimos usted y yo. Usted y yo somos el hijo menor o el hijo mayor, o un poquito de todos. Entonces ahí encontramos nosotros esa figura tan significativa de Jesús, que es puesto no como juez, sino como salvador, invitando al perdón, pero permitiendo que cada uno de nosotros obre en la liberalidad para poder actuar. Y la cuarta realidad nos muestra cómo Cristo corona su obra obteniendo a los pecadores el perdón del Padre Celestial. Y por eso consideremos estas 5 realidades que nos presentan los evangelios. La primera está en Lucas, en el capítulo 23, versículo 34, cuando dice Jesús en la cruz: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esa palabra de Jesús en la cruz es una palabra de oración. Está dirigida al Padre. Fíjese cómo Jesús como que se saca de ese entorno, cómo sería el ruido, cómo serían los gritos, cómo sería lo que ahí está pasando, cuántos improperios les estarían gritando a Jesús y a los demás crucificados, unos y otros, cómo sería el desorden que podría haber ahí en ese momento de crucifixión. Sin embargo, Jesús tiene un momento de oración y un momento en el que dentro de la oración reconoce que ellos necesitan el perdón. Y no le habla a cualquiera, le habla al Padre. Y le está diciendo: Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que están haciendo. Fíjese la injusticia tan grande que está experimentando el mismo Señor. Y en medio de esa injusticia, Él tiene un gesto de oración. El Señor que conoce los corazones, como lo veíamos ahora cuando Jesús entró a la casa de Simón el Mago, ¿cómo no va a conocer lo que ahí está pasando? Los que
crucificaron a Jesús, lo que la gente le pudo haber estado gritando. Y sin embargo, en medio de ese lamento, Jesús viene y dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nuestro pecado ya se convierte en un motivo de oración para el Señor. ¿Cuántas veces se repite Jesús esta oración ante el Padre porque nosotros no sabemos lo que estamos haciendo? Caigamos en cuenta que muchas veces reconocemos el pecado después de que pasó. Mientras está pasando ahí, como que mientras estamos pecando, como que nos dejamos llevar por la liberalidad de las cosas. Después es que cuando viene el reconocimiento, viene la contrición de corazón y por tanto el dolor de los pecados que hemos cometido. ¿Cuántas veces el Señor le está diciendo al Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que están haciendo? Primera realidad, Jesús que ora por nosotros pecadores. Segunda realidad, Jesús que derrama su sangre. Miremos el Evangelio de Marcos en el capítulo 14, versículo 24. Estamos ubicados dentro de la última cena, en el momento en que el Señor está convirtiendo el pan en el cuerpo y el vino en su sangre. Y les dijo, esta es mi sangre, la sangre de la alianza derramada por todos. Este breve versículo nos está mostrando el valor redentor que tiene la sangre de Cristo. En el Antiguo Testamento, ¿cómo se perdonaban los pecados? Los judíos compraban un animalito, ese animalito tenía unas condiciones, tenía que ser un animal perfecto, un animal que no tuviera ningún daño. Ese animalito era llevado al templo de Jerusalén y allí el sacerdote sacrificaba ese animalito. La sangre de ese animalito era la que corría por el altar. Quien haya tenido ocasión de conocer altares de piedra viejos, no solo de la religión judía, sino también, por ejemplo, a veces de las culturas indígenas y demás, se va a dar cuenta que los altares eran en piedra, unas mesas de piedra, pero que tenían una serie de canales que salían a botar la sangre por fuera del altar. Y obviamente la sangre corría, porque la sangre no se podía dejar ahí reposada. Porque lo que perdonaba el pecado no era el sacrificio del animal, era la sangre que el animal derramaba. Por eso es significativo, y lo vamos a ver en la carta a los Hebreos, porque es la sangre de Cristo la que perdona los pecados. Y por eso cuando se levanta el cáliz, él advierte que ese cáliz se convierte en su sangre, que esa sangre es la nueva alianza. Nosotros no sacrificamos animales para perdón de nuestros pecados. Es el sacrificio mismo de Cristo. Esa sangre, que vea qué particularidad, es derramada por todos. Al margen de que esos todos acepten o no acepten al Señor. Y ahí viene la liberalidad de mi acto, ¿cierto? Puede que yo no acepte esa sangre derramada en libación, se llama eso, como propiciación por mis pecados. Pero aquí el Señor lo advierte. ¿Para qué derrama la sangre? No es un heroísmo inútil, o no era a ver si me ponen un monumento en una plaza pública, o si quedo en la bandera de algún estado, o si me meten en el himno nacional de alguna parte. Aquí el sacrificio que Cristo está haciendo es un sacrificio para el perdón propiamente de los pecados. Para eso derrama su sangre. Y unido a eso, miremos el tercer punto. Mateo 26, 28. Y en ese Mateo 26, 28, nosotros nos encontramos también dentro de la última cena, como lo relata Mateo, pero aquí viene y agrega, porque esta es mi sangre, la sangre de la alianza, que se derrama por todos para el perdón de los pecados. Fíjense que eso no lo trae Marcos, eso lo trae Mateo. Esa sangre que se derrama es la sangre que perdona los pecados. La sangre del perdón de los pecados. Para eso tiene sentido el sacrificio mismo de Cristo, para el perdón de los pecados. Si no, el sacrificio de Cristo no deja de ser un sacrificio sin sentido, ¿sí? Muy bueno, se sacrificó como tantos otros se han sacrificado por tantas otras cosas, ¿sí? Dentro del himno nacional de nosotros cuenta, por ejemplo, Ricaurte en San Mateo, en átomos volando, la patria liberó. O sea, se sacrificó por la patria. Pero aquí no es el sacrificio de Ricaurte.
aquí es el sacrificio de Cristo, que como lo dice el Evangelio de San Mateo, es un sacrificio para el perdón de los pecados. Y luego viene ya dentro de la iglesia naciente, esto que San Pedro nos está diciendo en la primera carta de él, primera de Pedro, en el capítulo 2, versículo 24. Voy a leerlo desde el 21 para que veamos el contexto y luego me concentro en el 24. Primera de Pedro 2, del 21 al 24. Han sido llamados a comportarse así, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles un ejemplo para que sigan sus huellas. Él no cometió pecado, ni se halló engaño en su boca. Insultado no respondía con insultos. Sufría sin amenazar, confiando en Dios que juzga con justicia. Y aquí viene el versículo 24. Él cargó con nuestros pecados, llevándolos en su cuerpo hasta el madero, para que muertos al pecado, vivamos para la justicia. Ustedes fueron sanados a costa de sus heridas. Fíjese qué fuerte esto que nos está diciendo San Pedro. Es que Cristo cargó con nuestro pecado, no con nuestra debilidad. Cargó con nuestra fragilidad absoluta cuando pecamos. No cargó con nuestras tentaciones, cargó con nuestros actos deliberados de pecado. Y los llevó en su propio cuerpo hasta el madero. ¿Para qué? Para que muertos al pecado, vivamos para la justicia, es decir, para la justificación. ¿Cómo entonces se justifica la multitud con cuyos pecados carga? Esa es la justificación que nos brinda Cristo. Gracias a esa justificación, nosotros somos liberados del pecado y por consecuencia somos liberados de la muerte. Acuérdense ahora cuando hacía la comparación con el Dios del Antiguo Testamento, que es un Dios liberador, que libera al pueblo de Egipto, o sea, libera de la esclavitud del faraón. En la nueva Pascua ya no nos libera de la esclavitud de ningún faraón, nos libera de la esclavitud de nuestro pecado que nos lleva a la muerte muerte eterna. Por eso, el que Cristo haya cargado con nuestros pecados nos libera de esa realidad de muerte eterna. Y viene lo último que les quiero presentar hoy, dentro de esa figura de Cristo como corona su objetivo, obteniendo para los pecadores el perdón de su Padre, como desde el inicio del Evangelio de Juan, en el capítulo 1, se nos muestra como el Cordero que quita el pecado del mundo. Fíjese como lo dice. Al día siguiente, Juan, está hablando de Juan el Bautista, vio a Jesús que se acercaba a él y dijo: ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya desde el inicio de la vida pública de Jesús, Juan el Bautista lo identifica. Él es el Cordero. El Cordero, volviendo a lo que les explicaba ahora, con relación al animalito que hay que sacrificar en el Antiguo Testamento, el Cordero era el signo más elocuente del pecador que quería buscar el perdón y lo presentaba. Juan el Bautista lo presenta como el Cordero. Si miramos el libro del Apocalipsis, encontramos cómo ese Cordero es el que rompe los 7 sellos. ¿Por qué? Porque ese Cordero es Cristo mismo. ¿Pero Cordero para qué? Cordero para quitar el pecado del mundo. ¿Qué concluimos entonces de esta realidad? Que yo tengo que darme cuenta que el perdón solo lo voy a lograr identificar una vez que he identificado esa acción de Dios en mí. Para poder pasar a lo que vamos a ver la próxima semana, el perdón de las ofensas. ¿Yo cómo voy a perdonar al otro? Primero tengo que caer en cuenta de lo que Dios ha perdonado en mí. ¿Cuánto ha perdonado Dios en mí? ¿Cuánto sigue perdonando Dios en mí? ¿De cuántas cosas Dios me tendrá que perdonar todavía? Porque, no nos digamos bobadas, cada uno de nosotros está batallando con su propia fragilidad. Todos tenemos lo que se llaman los pecados recurrentes. ¿Qué viene siendo eso? Aquella cosa que a mí me hace más frágil. Si aquí cada uno de los que estamos empezara a hacer un comentario de su propio pecado,
Otro podría decir, pero eso para mí no es pecado. Es decir, eso a mí no me cuesta, eso para mí no es una crisis esa situación. En cambio, cuando ya usted es el que cuenta su pecado, ese otro que usted estaba haciendo ese juicio podrá decir, ¿y ese por qué peca de esa manera si eso es tan fácil de controlar? Cada uno de nosotros tiene unos pecados que le son más familiares, por eso se llama el pecado recurrente. Es que quizás en mí la ira es una constante, es que quizás en mí la mentira es una cosa permanente. Bueno, ese es su pecado dominante, y por eso es necesario que se pueda abrir a la gracia de Dios para poder sanar ese pecado. Démonos cuenta, nosotros no somos capaces de redimirnos a nosotros mismos ningún pecado. El pecado nos supera. Pero es gracias a la acción redentora que Dios obró en Jesucristo que usted y yo podemos ser perdonados. Otro cantar es que usted y yo nos perdonemos. Porque Dios nos perdona y nos perdona absolutamente, pero puede que nosotros en nuestra liberalidad no nos perdonemos y sigamos nosotros arrastrados en los pecados de nuestra historia. Sí, es que yo hace 20 años cometí tal pecado y yo me confesé y Dios me lo perdonó, pero yo sigo cargando con eso. ¿Por qué? Porque usted no se ha perdonado. ¿Qué fue lo que la parábola de ayer nos narraba de modo particular? Ese señor o rey le perdonó a ese criado 10.000 talentos que le debía, pero el criado no entendió esa misericordia. Por eso no fue capaz de ir a perdonar al otro. Démonos cuenta cómo para entender el perdón del otro yo tengo que encontrar el sentido del perdón que Dios me está brindando. Y esa es una invitación permanente. Por eso, ¿cómo no me va a amar Dios que me creó, que me liberó, que me ha mostrado a lo largo de toda la historia de salvación el camino para el cielo? ¿Cómo Dios no va a procurar no mi muerte, sino mi salvación? Y por eso tiene tanta fuerza lo que los profetas advierten, es que Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. ¿Por qué? Porque para Dios cualquiera de nosotros, por criminal que sea, es su hijo y lo ama y quiere que se salve. Usted que viene a misa, el otro que no viene. Usted que hace su vida con honestidad, el otro que es un bandido y un ladrón. Para Dios somos igualmente hijos. ¿Cómo no va a sufrir Dios por nosotros? ¿Cómo no nos va a regalar Dios su misericordia? Y a mí me han preguntado a veces puntualmente, pero fulano de tal entonces sí va a recibir perdón de Dios como fue de malo. Si se arrepiente, Dios lo perdona. Piense, por ejemplo, el buen ladrón. En el último momento de su vida, en el último suspiro, Jesús mismo le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese es el primer santo canonizado, lo canonizó Cristo mismo. Le advirtió que estaba en el cielo, sin preguntarle por qué lo crucificaron mi hijo, qué fue lo que le pasó, usted qué cosas tan malas ha hecho, usted sí está arrepentido. Jesús, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Jesús le advierte, hoy estarás conmigo en el paraíso. Es decir, lo perdona en el último momento de la vida. Comprendamos entonces con esta primera realidad esa necesidad de descubrir el perdón de los pecados. Porque si no, nosotros no asumimos el perdón de los pecados, nosotros no vamos a ser capaces de lo segundo, que vamos a hablar la semana entrante, si Dios nos da vida y salud, no vamos a comprender el tema del perdón de las ofensas. Porque el perdón de las ofensas, aquí como introducción para la próxima vez, no tiene lógica. Perdonar al que me ofende no tiene lógica. Desde la racionalidad yo no le encuentro ninguna lógica a eso. Pero aquel que me ofendió de esta manera, pero aquel que me calumnió de esta manera, pero aquel que me tumbó de esta manera, pero aquel que me ha hecho la vida imposible todo el tiempo, la psicología humana le va a decir cómo lo va a perdonar. Solo podrá empezar a comprender ese perdón de las ofensas recibidas si ha descubierto la gracia del perdón de los pecados que Dios ha obrado, obra y obrará permanentemente en usted. Pero ese, como les digo, será tema de la catequesis de la semana entrante.